Y si te dijera que el mundo en el que vivió Jesús era tan radicalmente diferente del nuestro, que si pudieras viajar en el tiempo y pasar allí solo una semana, volverías completamente transformado, o tal vez ni siquiera volverías. No hablo de milagros, no hablo de fe, hablo de la vida cotidiana, de las cosas que la gente hacía a diario, sin pensar, sin cuestionar, porque simplemente así funcionaba el mundo. Dormir con humo en la cara, tirar la basura por la puerta, temer a los demonios en cada esquina, caminar durante días bajo un sol abrasador. No eran castigos, no eran excepciones, eran lunes. Y lo más inquietante, algunas de estas prácticas revelan verdades sobre la naturaleza humana que la modernidad ha enterrado deliberadamente, pero que nunca han desaparecido del todo. Pero antes de adentrarnos en este viaje, necesito contarles algo que casi ningún académico menciona abiertamente. Existe una de estas 7 prácticas aparentemente banal, completamente aceptada en su época, que si la realizaran hoy, podría llevarlos a la cárcel. Esto no es una exageración, no es sensacionalismo, es historia documentada. Y lo más impactante no es lo que se hizo, sino la razón por la que se consideraba completamente normal, completamente justo, completamente humano. Al ver este video, se darán cuenta de que el mundo civilizado de hoy no está tan alejado de aquella época como imaginan, y de maneras aterradoras podría estar regresando a ella. Quédense hasta el final, porque el punto número 6 cambiará para siempre su perspectiva sobre el miedo. Cierra los ojos un segundo. Imagina que te despiertas, pero no en tu cama, no con la alarma del celular, ni con el olor a café recién hecho en la cocina, ni con la luz que se filtra por las cortinas. Te despiertas en el suelo, sobre un delgado colchón de paja, en la oscuridad casi total. El aire es denso, cargado de humo de aceite de oliva quemado que ha impregnado tu cabello, tu piel, tus pulmones toda la noche. Fuera comienzan los sonidos de la calle, pero no son los de los autos ni las notificaciones. Son los sonidos de los animales, de voces en arameo, de sandalias golpeando la piedra seca. Abriste los ojos en el siglo I y nada, absolutamente nada, es lo que esperabas. Hollywood nos ha vendido durante décadas una versión del pasado, bella, épica, cinematográfica. Túnicas blancas impecables, rostros serenos, atardeceres dorados sobre el mar de Galilea, y en el centro de esta imagen, una figura luminosa caminando sobre el agua, como si el mundo a su alrededor fuera un jardín tranquilo. Pero esta versión es una sutil mentira, una cuidadosa manipulación de la realidad, porque el mundo en el que Jesús vivió, predicó, caminó y tocó a la gente era brutal, sórdido, aterrador y al mismo tiempo profundamente humano, de una manera que la modernidad ha perdido la capacidad de comprender. La Palestina del siglo I era una región ocupada por un imperio extranjero despiadado. Roma no era solo una potencia política, sino una presencia militar constante que asfixiaba la recaudación de impuestos, la humillación pública y la ejecución como espectáculo. Y bajo esta presión externa, la gente común, pescadores, campesinos, madres, niños, construía una vida cotidiana que mezclaba una fe profunda con un miedo real, la tradición ancestral con la supervivencia diaria. No había separación entre lo sagrado y lo profano. Todo era a la vez lo mismo. El fuego donde se horneaba el pan era también el altar donde se daba gracias a Dios. Este es el mundo que habitaremos hoy, no el mundo de los teólogos, no el mundo de las doctrinas, el mundo de las manos callosas, los pies cubiertos de polvo, los ojos rojos de humo, de niños que trabajaban antes de aprender a soñar, de mujeres que cargaban agua durante kilómetros antes del amanecer, de hombres que dormían con un oído atento porque el peligro, humano, animal o espiritual, siempre estaba presente. 7 prácticas, 7 realidades cotidianas que eran absolutamente normales entonces, tan normales como lo es para ti hoy coger el móvil por la mañana, y que hoy serían impensables, ilegales, escandalosas o simplemente imposibles de imaginar como rutina. Cada una revelará
algo que trasciende la historia, algo sobre la naturaleza humana, sobre cuánto hemos avanzado y sobre cómo, en algunos aspectos peligrosos, todavía no hemos progresado. Prepárate, porque el pasado está a punto de mirarte fijamente a los ojos. Para comprender por qué estas 7 prácticas eran normales, primero hay que entender algo fundamental del primer siglo. Nadie eligió nacer en ese mundo. Nadie eligió las reglas. Nadie cuestionó el sistema, porque el sistema era más grande que cualquier persona, más grande que cualquier familia, más grande que cualquier aldea. Tenía milenios de historia a sus espaldas, y la única manera de sobrevivir dentro de él era adaptarse por completo. Cuestionar era peligroso. Resistir era casi un suicidio. E innovar, en el sentido que le damos hoy, era simplemente impensable para la inmensa mayoría de la población. La vida en el siglo I no comenzaba con la ambición, sino con la necesidad. La mayoría de los habitantes de la región de Palestina, desde Galilea hasta Judea, vivían en pequeñas aldeas con poblaciones que rara vez superaban los pocos cientos de habitantes. No existía la movilidad social en el sentido moderno. Si nacías hijo de un pescador, morirías siendo pescador. Si nacías hija de un tejedor, toda tu vida giraría en torno al telar. La identidad no se construía, sino que se heredaba, se llevaba como una segunda piel desde el primer día y se conservaba hasta la tumba sin ceremonias. La estructura social se organizaba en torno a 3 ejes absolutamente inflexibles: la familia, la religión y el honor. La familia era la unidad de supervivencia. Sin ella, uno no era literalmente nadie. Sin pertenecer a un linaje reconocido, no había protección, ni derechos, ni futuro. La religión no era una elección personal ni una experiencia individual. Era el tejido que unía el tiempo, el espacio y el comportamiento de toda la comunidad. Y el honor era la moneda de cambio más valiosa que existía, más que el oro, más que la tierra. Perder el honor familiar era una forma de muerte en vida, y recuperarlo a menudo requería derramamiento de sangre. Roma se cernía sobre todo esto como una sombra permanente. Los impuestos romanos consumían entre el 30 y el 40% de la producción de una familia campesina, e incluso más en ciertas épocas. Esto significaba que una familia que ya vivía al borde de la subsistencia tenía que entregar al imperio una parte brutal de lo poco que producía. El resultado era predecible y estaba documentado: hambre crónica, endeudamiento progresivo, pérdida de tierras y, en casos extremos, esclavitud por deudas. No era una excepción, era la ley silenciosa que regía la vida de millones. Dentro de esta estructura asfixiante, la espiritualidad no era un refugio, sino un aliento. En el siglo I, la gente no separaba el mundo físico del espiritual porque, para ellos, esta separación simplemente no existía. Las enfermedades eran obra de fuerzas malignas. Una buena cosecha, una bendición divina, una tormenta en el mar, un mensaje del cielo. Cada acontecimiento de la vida cotidiana tenía una dimensión invisible que debía ser honrada, temida o apaciguada. Es dentro de este universo, a la vez duro y mágico, violento y profundamente espiritual, donde las 7 prácticas que exploraremos cobran perfecto sentido. No eran aberraciones, eran respuestas inteligentes a un mundo que se regía por reglas completamente distintas a las nuestras. Y cuando comprendas estas reglas, verás tu propia vida de una manera que jamás olvidarás. En el siglo I, la familia no era solo el lugar donde dormías. Era tu identidad, tu protección, tu ley y tu juicio. Todo provenía del clan. Fuera de él, no existía socialmente. Y dentro de él, la obediencia no era una virtud, era pura supervivencia. El padre decidía los matrimonios, las profesiones y los destinos con autoridad absoluta e incuestionable. No había lugar para la negociación, para los sueños individuales,
para los proyectos personales que contradijeran la voluntad del patriarca. Lo que el padre decidía, la familia lo ejecutaba, y esta obediencia no se experimentaba como opresión, sino que se entendía como sabiduría, como protección, como el único camino seguro en un mundo que castigaba sin piedad cualquier error. La madre, a su vez, desempeñaba un papel que los registros históricos suelen subestimar. Era ella quien transmitía el conocimiento invisible, las oraciones susurradas antes de acostarse, los remedios herbales para la fiebre infantil, los rituales de purificación que separaban lo sagrado de lo profano en cada hogar. Conocía los ciclos lunares, los signos de las estaciones, los nombres de los ancestros que debían ser honrados. Mientras que el padre representaba a la familia ante el mundo exterior, la madre era la guardiana del alma familiar, la que mantenía viva la llama de la identidad, incluso cuando todo a su alrededor amenazaba con extinguirla. Y este vínculo familiar no era solo emocional, era económico, espiritual y político a la vez. Las familias se unían mediante matrimonios estratégicos para fortalecer alianzas, proteger tierras y garantizar el acceso a los recursos. Los hijos eran amados, sin duda, pero también una inversión. Eran la seguridad social de un mundo sin un Estado protector. Eran las manos que trabajarían cuando los padres envejecieran. Eran la continuidad del linaje que daba sentido a todo lo que se había construido con tanto sacrificio a lo largo de generaciones. Tener hijos no era una elección personal, sino una obligación sagrada, un deber comunitario, una responsabilidad ante los ancestros y ante Dios. Es en este núcleo denso, ruidoso, a veces brutal y profundamente humano, donde se generaron las 7 prácticas impensables que exploraremos. No nacieron del azar, no nacieron de la ignorancia, nacieron de una lógica familiar y poderosa que decía: hacemos lo que siempre se ha hecho, porque lo que siempre se ha hecho nos ha mantenido con vida hasta ahora. Y en una época en que la muerte acechaba a la vuelta de la esquina, esta lógica no era un conservadurismo ciego, sino la sabiduría más práctica y urgente que existía. La tradición no era opcional, era el único mapa disponible en un mundo completamente desorientado. Olvídese de la idea de la infancia como una etapa de ligereza, descubrimiento y protección. Olvídese de la mochila colorida, el recreo, las meriendas, la maestra paciente que explica el alfabeto con paciencia y cariño. En el siglo I, un niño de 7 años ya cargaba con responsabilidades reales, no como una lección de vida o un ejercicio pedagógico, sino como una condición concreta para la supervivencia de toda la familia. No había espacio para que la infancia se prolongara. El mundo no esperaba, y los niños, en cuanto podían valerse por sí mismos, se integraban al ritmo brutal de la vida adulta como piezas esenciales de una máquina imparable. Los chicos acompañaban a sus padres a los campos, talleres y barcos de pesca, no como aprendices curiosos que podían cometer errores sin consecuencias, sino como mano de obra real, cuyo esfuerzo marcaba una diferencia tangible en la cantidad de comida que la familia tendría esa noche. Un hijo que no aprendía rápido era una carga que la familia apenas podía soportar. Por lo tanto, el aprendizaje era inmersivo, físico y continuo. Se aprendía a pescar pescando. Se aprendía a trabajar la madera martillando. Se aprendía a negociar escuchando a su padre negociar en el mercado, observando cada gesto, cada palabra, cada silencio estratégico e interiorizando todo eso como lenguaje incluso antes de tener el vocabulario para describirlo. Las niñas se enfrentaban a un camino igualmente exigente, aunque de naturaleza diferente. Antes de cumplir los 10 años, muchas ya sabían moler grano en una piedra, buscar agua en cisternas que podían estar a kilómetros de distancia, cuidar de sus hermanos menores con la destreza de una madre joven y preparar comidas con escasos ingredientes y aún más escaso tiempo. El matrimonio llegaba pronto, a menudo entre los 12 y los 14 años, y con él la responsabilidad total de administrar un nuevo hogar, tener hijos
y asegurar la continuidad de la familia del marido. No había periodo de adaptación. No había una transición suave. La vida adulta comenzaba de la noche a la mañana, con toda su brutalidad y todas sus exigencias. Y en medio de todo esto, sucedía algo extraordinario que ningún currículo escolar moderno puede replicar: la transmisión viva del conocimiento. Cada gesto del padre era una lección. Cada historia contada por la noche alrededor del fuego era un mapa moral y espiritual que se grababa en la memoria del niño para siempre. La Torá se memorizaba en voz alta. Se repetía hasta que las palabras se convertían en parte del ritmo mismo de su respiración. Los proverbios de los antepasados se citaban en situaciones reales, con contexto y consecuencias, no como un ejercicio abstracto, sino como una guía práctica para las decisiones que debían tomarse ahora, cuando el mundo real exigía una respuesta inmediata. No existía una infancia prolongada, no existía una adolescencia protegida. Pero sí existía algo que el mundo moderno ha perdido silenciosa y devastadoramente: un sentido de propósito desde temprana edad. Cada niño sabía exactamente por qué existía, cuál era su papel, cuál era su contribución al grupo. Y esta claridad, por dura que fuera la vida que los acompañaba, forjó seres humanos con una fortaleza interior que la abundancia moderna, paradójicamente, a menudo no logra producir. Crecer en ese mundo era difícil, pero moldeó personas que sabían, desde muy jóvenes, de lo que eran capaces de soportar. Imagina terminar un día agotador de trabajo bajo el abrasador sol palestino. Tus pies están cubiertos de polvo, tus manos callosas duelen, tu cuerpo anhela descanso con una urgencia casi animal. Entras en tu casa, y lo que encuentras no es alivio, sino oscuridad. Una oscuridad densa, casi sólida, que engulle los rincones de la habitación y transforma rostros familiares en sombras. La única fuente de luz disponible es una pequeña lámpara de arcilla, del tamaño de la palma de tu mano, llena de aceite de oliva y con una pequeña mecha de lino empapada en el líquido. La enciendes. Una pequeña llama nace, parpadea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Y junto con la luz viene el humo. Siempre el humo. Esta era la luminosa realidad del primer siglo. No había velas de parafina, ni antorchas de resina en abundancia para todos, ni ninguna fuente de iluminación que no produjera, como inevitable subproducto, una cantidad considerable de humo denso y aceitoso. Las lámparas de aceite, llamadas lucernas en latín, y halladas por miles en excavaciones arqueológicas por toda la región, eran el principal medio de iluminación doméstica. Funcionaban, eran ingeniosas para su época, pero tenían un precio que nadie estaba dispuesto a pagar. Sencillamente no había alternativa. El aceite de oliva no era barato. Para una familia campesina, ya agobiada por los impuestos romanos y la inestabilidad de las cosechas, mantener las lámparas encendidas era un lujo cuidadosamente gestionado con precisión quirúrgica. Las lámparas se apagaban temprano, se volvían a encender solo cuando era absolutamente necesario y el tamaño de las llamas se mantenía al mínimo funcional. Esto significaba que la mayoría de las noches en el siglo transcurrían en una oscuridad casi total. Una oscuridad que, para nosotros, acostumbrados a encender la luz con solo tocarla, sería psicológicamente asfixiante. Para ellos, era simplemente la noche. Era el mundo después del sol. Era el momento de parar, porque continuar costaba aceite de oliva que la familia no podía permitirse desperdiciar. Pero cuando se encendían las lámparas, durante la cena, las conversaciones nocturnas o los momentos de oración, se acumulaba humo. Las casas del siglo I se construían con mínimas aberturas. Ventanas pequeñas o inexistentes, puertas bajas, techos de piedra o arcilla que retenían el calor en invierno y transformaban el interior en un compartimento cerrado donde apenas circulaba aire. El humo de las lámparas, sin una ventilación adecuada, lo impregnaba todo: la ropa, el cabello, la piel, las paredes.
Investigadores que estudiaron restos orgánicos en yacimientos arqueológicos de la región hallaron evidencia de exposición crónica al humo en los huesos y dientes de los habitantes de la época, una huella física dejada por toda una vida respirando ese aire opresivo. Los ojos fueron los primeros en sufrir. Irritación crónica, enrojecimiento constante, visión borrosa que empeoraba con la edad. Estas afecciones eran tan comunes que probablemente ni siquiera se percibían como problemas, sino simplemente como una parte inevitable del envejecimiento. Los pulmones absorbían partículas de humo noche tras noche, año tras año, durante décadas enteras. La esperanza de vida ya era brutalmente baja en el siglo I. Se estima que pocos alcanzaban los 50 años en condiciones funcionales, y la exposición constante al humo doméstico sin duda contribuía a las enfermedades respiratorias que acortaban aún más esta ya de por sí corta esperanza de vida. Y sin embargo, y aquí reside la paradoja más hermosa de esta práctica, la luz de la lámpara era sagrada, era un símbolo de presencia, de vida, de protección divina. En el judaísmo del siglo I, la menorá ardía en el templo de Jerusalén como señal permanente de la presencia de Dios. En los hogares, encender la lámpara al comienzo del Shabbat era un acto de fe tan poderoso como cualquier oración. Jesús utilizó la imagen de la lámpara en algunas de sus parábolas más conocidas y tenía sentido inmediato para todos los que lo escuchaban, porque todos conocían el peso, el valor y la fragilidad de esa pequeña llama. Era la luz la que era costosa, la que producía humo, la que necesitaba ser protegida del viento, y sin embargo, iluminaba lo suficiente para que la familia se viera, se reconociera y supiera que no estaban solos en la oscuridad. Hay un olor que la historia no registra. Los libros hablan de fechas, batallas, reyes y leyes, pero ningún texto antiguo puede transmitir lo que era caminar por las calles de una ciudad del siglo I con la nariz de alguien del siglo XXI. Porque lo que encontraríamos hoy, si pudiéramos viajar en el tiempo usando solo nuestros sentidos, sería inmediato, visceral y absolutamente insoportable. El olor de Jerusalén, de Cafarnaúm, de cualquier pueblo de Galilea en aquella época no era el romántico aroma a especias y pan recién horneado que la imaginación popular ha creado. Era el olor a materia orgánica en descomposición, a desechos humanos y animales mezclados con polvo seco, a basura arrojada directamente a las calles sin ningún sistema de recolección ni tratamiento. En términos modernos, era el olor de un basurero al aire libre, extendido por toda la ciudad, todos los días, sin excepción. En el siglo I no existía la recolección de basura. No había camiones, ni contenedores, ni siquiera el concepto organizado de la eliminación de residuos como responsabilidad colectiva. Restos de comida, huesos roídos, cáscaras de fruta, restos de grasa animal, cenizas de la estufa, excremento de animales domésticos que vivían dentro o alrededor de las casas. Todo esto tenía un destino simple y universal: la calle, la puerta principal, el espacio inmediatamente fuera de la casa, que funcionaba como una extensión natural de la eliminación de desechos domésticos sin causar ninguna vergüenza social, porque todos hacían exactamente lo mismo. Las excavaciones arqueológicas en yacimientos de este periodo son reveladoras. Los arqueólogos han encontrado capas y capas de residuos orgánicos acumulados durante décadas en las calles y alrededor de las casas. En algunas ciudades, el nivel del suelo se elevó visiblemente con el paso de las generaciones, literalmente construido sobre la acumulación de basura compactada por el tiempo y el constante tránsito de personas y animales. Las moscas eran compañeras permanentes, las ratas vecinas inevitables, y las enfermedades que surgieron de este entorno, disentería, infecciones parasitarias, fiebres de origen bacteriano, formaban parte del calendario vital con la misma naturalidad que las estaciones. La frase es una de las más conocidas de la historia de la humanidad: ojo por ojo, diente por diente.
Hoy suena como una metáfora de venganza descontrolada, un símbolo de una mentalidad primitiva que afortunadamente la civilización ha superado. Pero lo que casi nadie menciona es que, en el contexto en que surgió, esta ley no era una invitación a la brutalidad, sino un intento sofisticado de limitarla. Antes de la ley del talión, la venganza no conocía límites. Un insulto podía justificar la masacre de una familia entera. Un robo podía desencadenar una guerra entre clanes que duraba generaciones. La ley del ojo por ojo llegó a expresar algo radical para la época. El castigo no podía exceder el daño causado. Solo un ojo, solo un diente, nada más. Era proporcionalidad en un mundo donde la proporcionalidad simplemente no existía. En la vida cotidiana del siglo I, esta lógica estaba presente en cada conflicto, cada desacuerdo entre vecinos o familias. La justicia no se administraba mediante un sistema centralizado e imparcial como el que conocemos hoy. No había comisarías, ni abogados defensores, ni presunción de inocencia garantizada por la Constitución. La justicia era ejercida por la comunidad, por los ancianos, por el consejo local, y en las situaciones más urgentes y viscerales la ejercían directamente las partes involucradas, con el peso de la tradición y la expectativa social como única regulación disponible. Quien exageraba su respuesta perdía el honor, y perder el honor, en aquel mundo, era una de las peores cosas que le podían suceder a una persona. Lo que hace que esta práctica nos resulte verdaderamente impensable hoy en día no es solo su naturaleza directa y física, es el hecho de que funcionaba como un sistema completo, con su propia lógica, sus propios controles y contrapesos, sus propias salvaguardias. Y funcionaba porque todos, absolutamente todos en la comunidad, conocían las reglas y sabían exactamente qué esperar si las infringían. No había ambigüedad, no había lagunas legales, no había apelaciones interminables. Estaba la ley, estaba la comunidad como testigo y estaba la consecuencia inmediata y visible que restablecía el equilibrio social. ¿Era brutal? Sí. ¿Era eficiente? De una manera que nuestro sistema legal moderno, con sus juicios que duran décadas, a veces mira con una envidia que nadie admite en voz alta. Esta es probablemente la práctica más perturbadora de nuestra lista, no por la violencia física explícita que implica, sino por lo que revela sobre cómo una sociedad entera puede normalizar la invisibilidad de todo un grupo humano sin siquiera darse cuenta de que lo está haciendo. En el siglo I, los niños no tenían estatus social, no eran sujetos de ley, no estaban protegidos por la ley. Desde un punto de vista legal y social, eran propiedad, primero del padre, luego del clan. Podían ser vendidos para pagar deudas, podían ser dados en matrimonio antes de alcanzar la madurez biológica o emocional. Podían ser abandonados físicamente en lugares públicos poco después de nacer, especialmente las niñas, sin que esto constituyera un delito según ningún código legal romano o judío de la época. La mortalidad infantil era devastadora. Se estima que entre el 40 y el 50% de los niños no llegaban a cumplir los 10 años. Enfermedades infecciosas, desnutrición, accidentes sin atención médica adecuada, complicaciones derivadas de partos sin infraestructura. Todo ello convertía la infancia en un periodo de altísimo riesgo que la sociedad afrontaba con una mezcla de amor sincero y distanciamiento emocional defensivo. Era imposible encariñarse demasiado con un ser que tenía un 50% de probabilidades de morir antes de crecer. Era una protección psicológica fomentada por el propio sistema social que produjo, como resultado visible, una cultura en la que los niños ocupaban el último lugar en la jerarquía de importancia pública. Es en este contexto que el gesto de Jesús de colocar a un niño en el centro del círculo de sus discípulos se vuelve verdaderamente revolucionario. No era solo ternura, era una provocación política, era una subversión del orden social establecido. Cuando dijo que el reino de los cielos pertenecía a esos pequeños,
Estaba diciendo algo que sonaba absurdo, casi ofensivo, para los oídos de una sociedad que veía a los niños como símbolos de impotencia e irrelevancia. Estaba invirtiendo la pirámide del poder de forma tan radical que sus propios discípulos, que habían apartado a los niños para no molestar al maestro, quedaron desconcertados. 2000 años después, el mundo todavía intenta asimilar por completo el impacto de este gesto. En las calles de Nazaret, en tiempos de Jesús, no había panaderías con coloridos estantes, ni mercados con interminables pasillos de productos envasados, ni tentaciones industriales esperando al salir de casa. Lo que existía era simple, directo y completamente honesto. Lo que la tierra producía, se comía. Lo que el animal proporcionaba, se aprovechaba hasta la última gota. Y lo que no existía, azúcar refinado, conservantes, alimentos ultraprocesados, colorantes artificiales, simplemente no existía. No era una dieta, no era una elección consciente por salud. Era la cruda realidad de un pueblo de pescadores y carpinteros que comían lo que tenían, preparaban lo que podían y daban gracias a Dios por cada comida como si fuera la última, porque a veces de hecho podía serlo. La dieta básica de Nazaret en tiempos de Jesús giraba en torno a una serie de ingredientes que incluso los nutricionistas más sofisticados del mundo cobrarían una fortuna por prescribir hoy en día. Pan de cebada o de trigo integral, elaborado artesanalmente y horneado en hornos de barro comunitarios que perfumaban las estrechas callejuelas del pueblo desde el amanecer. Aceite de oliva extraído de los olivos que cubrían en abundancia las laderas de Galilea, consumido crudo, utilizado para cocinar, conservar alimentos e incluso como medicina básica. Legumbres como las lentejas y los garbanzos, que proporcionaban una rica proteína vegetal en una dieta donde la carne era una rareza reservada para celebraciones y fiestas religiosas. Higos, dátiles, granadas y uvas, frutas, consumidas frescas en temporada o secas, para que duraran todo el invierno, que proporcionaban energía natural sin ninguno de los devastadores picos glucémicos que el azúcar refinado provoca en el organismo moderno. En Nazaret, durante la época de Jesús, la carne se consumía con una frecuencia que la mayoría de los occidentales contemporáneos considerarían absurdamente baja. El pescado era la excepción más accesible, especialmente para las familias vinculadas al mar de Galilea, como los discípulos pescadores a quienes Jesús llamaría a seguirlo. El pescado se salaba y se secaba para su conservación, y se consumía en pequeñas cantidades como complemento proteico a una dieta predominantemente vegetal y a base de cereales. El cordero y la cabra estaban presentes en las principales celebraciones, Pascua, bodas, fiestas de la cosecha, y se consumían con una reverencia que sería incomprensible hoy en día, en un mundo donde la carne está disponible en cualquier momento, en cualquier cantidad y sin ceremonia alguna. Lo que esta dieta produjo en el cuerpo humano es algo que la ciencia moderna ha intentado replicar artificialmente durante décadas. Sin fluctuaciones bruscas de glucosa, el cerebro funcionaba en un estado energético estable. Sin la inflamación crónica causada por aditivos y grasas trans, el sistema inmunitario funcionaba eficazmente. Sin un exceso calórico constante, el cuerpo mantenía un peso funcional casi automáticamente. Los habitantes de Nazaret, en tiempos de Jesús, no padecían diabetes tipo 2, ni obesidad metabólica, ni síndrome del intestino irritable causado por emulsionantes industriales. No porque fueran genéticamente más sanos, sino porque el entorno alimentario en el que vivían simplemente no producía estas enfermedades. La pobreza, en este aspecto específico e irónico, funcionaba como protección. Y había algo aún más profundo en esta relación con la comida en Nazaret durante la época de Jesús. Comer no era un acto individual, apresurado y solitario frente a una pantalla. Era un ritual comunitario. Era un momento sagrado. La comida compartida, el pan partido entre muchos,
el vino dividido en la misma copa, los cuerpos juntos alrededor de una mesa baja, era el acto social más poderoso de esa cultura. Jesús lo sabía mejor que nadie. No es casualidad que muchas de sus enseñanzas más profundas tuvieran lugar alrededor de una mesa, que sus milagros más memorables implicaran multiplicar la comida para multitudes, y que el gesto que pidió que se repitiera en su memoria para siempre fuera precisamente este: tomar el pan, partirlo, distribuirlo, comer juntos. En una época en la que comemos cada vez más solos, cada vez más rápido y cada vez peor, esta práctica impensable de Nazaret tiene mucho más que enseñarnos que cualquier aplicación de nutrición. ¿Recuerdan el momento de suspenso al principio de este video? Dijimos que una de estas 7 prácticas, si la realizaran hoy, podría tener graves consecuencias. Hemos llegado a ese punto. Y lo que hace que esta revelación sea realmente inquietante no es el pasado que describe, sino el espejo que nos muestra del presente. En Nazaret, en tiempos de Jesús, el miedo a los demonios no era superstición de gente ignorante, era cosmología oficial, era ciencia aplicada, era la explicación más racional disponible para fenómenos que nadie tenía aún las herramientas para comprender de otra manera. Y moldeaba cada decisión, cada comportamiento, cada relación social de una forma tan total e invisible que ni siquiera las personas que vivían dentro de ese sistema podían percibir sus contornos, exactamente como sucede con nuestros propios miedos colectivos hoy en día. En el universo espiritual de Nazaret, en tiempos de Jesús, el mundo invisible era tan real como el físico y mucho más peligroso. Los demonios habitaban lugares específicos, ruinas abandonadas, cementerios, desiertos, cuerpos de agua nocturnos. Provocaban enfermedades que hoy reconocemos como epilepsia, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión severa, pero que en ese contexto se entendían como posesiones, como invasiones de fuerzas malignas que tomaban el control del cuerpo y la mente de la víctima. No existía distinción entre lo neurológico y lo espiritual, porque esa distinción simplemente no existía como categoría de pensamiento. Todo lo que se desviaba del comportamiento esperado tenía una causa invisible, y esa causa debía ser confrontada, expulsada, neutralizada por alguien con la autoridad espiritual suficiente para hacerlo. Los exorcismos en Nazaret, durante la época de Jesús, no eran representaciones religiosas para multitudes crédulas. Eran procedimientos médicos legítimos dentro del sistema de salud disponible. Cuando los evangelios describen a Jesús expulsando demonios, describen algo que el público de la época entendió de inmediato como una intervención terapéutica urgente, similar a lo que hoy entenderíamos como cirugía de emergencia. La diferencia radica en que hoy contamos con resonancia magnética, psiquiatría y farmacología. En Nazaret, durante la época de Jesús, existían la palabra, el gesto, la autoridad espiritual y la fe colectiva de la comunidad. Y los resultados, documentados en los propios textos, pero también en registros históricos paralelos de otros autores de la época, a menudo eran reales y visibles, independientemente de cómo los interpretemos hoy. Lo que hace que esta práctica sea verdaderamente impensable en el siglo XXI no es solo la creencia en demonios en sí misma, sino la magnitud con la que este miedo moldeaba la vida cotidiana en Nazaret en tiempos de Jesús. Nadie salía de casa a medianoche sin protección espiritual. Nadie entraba en ruinas sin antes invocar la protección divina. Nadie pasaba cerca de un cementerio sin rezar. Nadie dejaba a un niño solo en la oscuridad sin un amuleto o una oración específica para su protección. El miedo era constante, generalizado, omnipresente y socialmente validado, porque todos a tu alrededor compartían el mismo sistema de creencias y las mismas conductas de protección. Nadie estaba loco por tener miedo a los demonios, solo un necio no lo tendría. Y aquí está la revelación que prometimos desde el principio, la que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el miedo. El miedo colectivo irracional
no ha desaparecido. Se ha vuelto más sofisticado, ha cambiado de apariencia. En Nazaret, en tiempos de Jesús, el diablo tenía nombre, forma y dirección. Hoy, el diablo tiene un hashtag, un canal de YouTube, un perfil anónimo en redes sociales. La estructura del miedo es idéntica, una fuerza invisible y difícil de comprender, capaz de invadir tu mente y destruir tu vida, que solo puede combatirse con los rituales y las autoridades adecuadas. El exorcista se ha convertido en un verificador de hechos. El amuleto se ha convertido en un bloqueador de perfiles. Y la comunidad que validaba colectivamente el miedo se ha convertido en una cámara de eco digital, donde millones de personas se alimentan mutuamente del mismo terror compartido, disfrazado con los atuendos del siglo XXI. Nazaret ha cambiado de dirección, pero el miedo permanece exactamente en el mismo lugar. Existe una dimensión de Jesús que el arte sacro ha borrado con su serena belleza y sus composiciones equilibradas. La dimensión física. El Jesús de los iconos y las pinturas renacentistas siempre es impecable. Túnica blanca, cabello peinado con esmero, pies limpios que se posan suavemente en el suelo, como si la gravedad fuera apenas una sugerencia. Pero el Jesús de Nazaret, el Jesús histórico que existió en carne y hueso en aquel siglo brutal, tenía callos en los pies que contaban historias. Tenía la piel bronceada por el implacable sol de Galilea. Tenía músculos forjados por años de trabajo como carpintero y por cientos, quizás miles de kilómetros recorridos bajo un calor que en los meses de verano superaba los 40 grados en la región del Mar Muerto y se acercaba a los 35 en las colinas de Galilea, donde se ubicaba Nazaret. En Nazaret, en tiempos de Jesús, caminar no era ejercicio, era el único medio de transporte disponible para la gran mayoría de la población. Existían burros y caballos, pero eran un privilegio de quienes tenían recursos, comerciantes adinerados, funcionarios romanos y autoridades religiosas de alto rango. La gente común caminaba, siempre, para todo. Desde el pueblo hasta el mercado más cercano, desde la casa hasta el pozo de agua, desde el campo hasta el templo, desde Nazaret hasta Jerusalén. Un viaje de aproximadamente 140 kilómetros que las familias judías realizaban al menos una vez al año para celebrar la Pascua, cargando niños, provisiones y pertenencias a través del terreno accidentado de Judea bajo un sol implacable. Los evangelios narran los viajes de Jesús por toda Galilea durante su vida pública, desde Nazaret hasta Cafarnaúm, de Cafarnaúm al Monte de las Bienaventuranzas, de regreso a la orilla del lago, luego hacia el norte, rumbo a Tiro y Sidón, y finalmente hacia el este, más allá del Jordán. Al trazar estos recorridos y calcular las distancias, se llega a una conclusión que las películas nunca muestran. Jesús y sus discípulos probablemente caminaron entre 15 y 25 kilómetros diarios, en promedio, durante meses, con sencillas sandalias de cuero, sin protector solar, sin la hidratación adecuada y sin ningún tipo de apoyo. Era un estilo de vida que exigía un nivel de condición física que la mayoría de las personas modernas, incluso los atletas aficionados, tendrían serias dificultades para mantener. Pero en aquellos paseos por Nazaret, en tiempos de Jesús, ocurría algo que ningún otro viaje puede replicar y que quizás explique, al menos en parte, la profundidad espiritual que surgió de ese período. Cuando uno camina durante horas con otras personas, sin pantallas, sin distracciones, sin la suficiente prisa como para escapar de sus propios pensamientos, sucede algo en la conversación y en el silencio compartido que es cualitativamente diferente a cualquier otra forma de interacción humana. Las enseñanzas de Jesús no se impartían en auditorios con aire acondicionado y presentaciones de diapositivas. Se impartían en el camino, literalmente, con los pies doloridos, con el sudor goteando, con el horizonte aparentemente infinito. Y quizás
sea precisamente por eso que calaron tan hondo. El sufrimiento físico compartido crea lazos que el consuelo jamás podrá igualar. En Nazaret, en tiempos de Jesús, cada viaje era una dura prueba colectiva que forjaba confianza, dependencia mutua y una intimidad que solo surge cuando uno ha visto a alguien en su peor momento, agotado, sediento, con los pies en carne viva y sangrantes, y, aún así, ha seguido caminando a su lado. Los discípulos no solo escuchaban las enseñanzas de Jesús, las vivían físicamente, kilómetro tras kilómetro, bajo el mismo sol, sobre el mismo polvo, con los mismos pies doloridos. Y esa experiencia física compartida era, en sí misma, una enseñanza que no necesitaba explicación. Nazaret, en tiempos de Jesús, no era un lugar que el mundo elegiría para cambiar la historia. Era pequeño, era pobre, era periférico incluso dentro de la propia Galilea, que ya era periférica dentro del Imperio Romano. Existía un dicho popular en aquel entonces, registrado en los Evangelios con una ironía que abarca 2 milenios, que preguntaba con desdén: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Era la pregunta de alguien que conocía la dirección y por lo tanto creía conocer el valor de lo que allí surgía. Y estaba completamente equivocado, porque fue precisamente de este pueblo olvidado, de estos callejones polvorientos, de estas sencillas casas de piedra caliza impregnadas del aroma a aceite de oliva y madera recién cortada, de donde nació el movimiento que moldearía la civilización occidental de una manera más profunda y duradera que cualquier imperio, ejército o filosofía académica. El legado de Nazaret en tiempos de Jesús no reside únicamente en los textos sagrados que han sobrevivido. Se encuentra en las estructuras invisibles que organizan el mundo moderno sin que la mayoría de la gente sea consciente de su origen. La idea de que todo ser humano posee una dignidad intrínseca, independientemente de su nacimiento, clase social, género o condición, no es un descubrimiento de la Ilustración. Es una semilla plantada en las colinas de Galilea por un carpintero que colocó a un niño humilde en el centro del círculo y afirmó que el reino le pertenecía. La noción de que los poderosos tienen una responsabilidad especial de cuidar a los débiles no es una invención de la democracia moderna. Es el eco de los sermones predicados al aire libre en Nazaret en tiempos de Jesús ante multitudes que jamás habían oído nada parecido y que ya no podían olvidarlo. Las 7 prácticas que exploramos a lo largo de este video no eran meras curiosidades históricas. Eran el contexto vivo en el que nacieron estas enseñanzas. Y eso tiene una importancia que trasciende la arqueología. Cuando se comprende que Jesús habló de la luz en una época en que la luz costaba petróleo y producía humo, la parábola de las 10 vírgenes con sus lámparas adquiere una dimensión física y económica que el lector moderno simplemente pasa por alto. Cuando se comprende que habló de justicia en una cultura donde la ley del ojo por ojo era la restricción más sofisticada, disponible contra la violencia sin límites, el sermón de la otra mejilla deja de ser ingenuidad y se convierte en una provocación revolucionaria deliberada. Nazaret en tiempos de Jesús no era solo el escenario de la enseñanza, era una parte inseparable de ella. Y quizás el legado más sorprendente de todo esto sea lo que estas prácticas impensables nos revelan sobre la resiliencia. Los habitantes de Nazaret en tiempos de Jesús vivían con humo en los ojos, basura en las puertas de sus casas, justicia brutal, infancias desprotegidas, escasez de alimentos, miedo constante a fuerzas invisibles y cuerpos exhaustos tras largas caminatas bajo un sol implacable. Y dentro de esta vida cotidiana aparentemente insoportable, crearon una de las tradiciones espirituales más ricas, complejas e influyentes que la humanidad haya conocido. No a pesar de las dificultades, sino gracias a ellas. La profundidad nace de la fricción, la sabiduría nace de la necesidad y el significado, ese bien escaso, en el mundo moderno de la comodidad abundante y el creciente vacío existencial.
Nace precisamente en los lugares donde la vida no permite distraerse de lo que realmente importa. Nazaret, en tiempos de Jesús, nos dejó un legado que trasciende la religión. Nos dejó la prueba viviente de que la grandeza no nace de circunstancias favorables, sino de gente común que, en medio de circunstancias imposibles, se niega a reducir su humanidad al tamaño del sufrimiento que padece. Nace de madres que cantan mientras trabajan con el corazón roto, de padres que enseñan con el ejemplo cuando las palabras no bastan, de carpinteros que observan el mundo con ojos tan abiertos que pueden ver en el humo de la lámpara, en el niño ignorado, en el camino polvoriento, verdades que los siglos no pueden borrar. Este es el legado de Nazaret. Y aún se está transmitiendo una vida a la vez, una decisión a la vez, un paso a la vez, a quienes tienen ojos para ver. Hemos llegado al final de nuestro viaje por Nazaret en tiempos de Jesús. Y antes de terminar, quiero hacerles una pregunta que no tiene una respuesta correcta, pero que les acompañará mucho después de que termine este video. Imaginen que se despiertan mañana, pero no en su habitación. Están en Nazaret. Siglo I. El sol aún no ha salido, pero el día ya ha comenzado porque en Nazaret, en tiempos de Jesús, el día siempre comenzaba antes del amanecer. Había que buscar agua, hornear pan, alimentar animales. No tienen teléfono celular, no tienen refrigerador, no tienen analgésicos para el dolor de cabeza que les causó el humo de la lámpara durante la noche. No tienen ninguna de las comodidades que su mente moderna procesa como necesidades básicas, pero que, a lo largo de la historia de la humanidad, existieron hace apenas un instante. ¿Podrías hacerlo? No como turista, no como un experimento de fin de semana, como una vida, como un lunes que se convierte en martes, que se convierte en miércoles, semana tras semana, bajo el mismo sol, con los mismos miedos, con las mismas limitaciones que moldearon a los hombres y mujeres más influyentes que este mundo haya conocido. Esta pregunta importa porque la respuesta honesta para la mayoría de nosotros es no. No podríamos. Y reconocer esto con auténtica humildad es el primer paso para comprender la magnitud de lo que se construyó en Nazaret en tiempos de Jesús. No con tecnología, no con recursos, no con infraestructura, con pura humanidad, con una fe que nace no de la ausencia de duda, sino de la presencia de algo más grande que el miedo, con un amor que no es un sentimiento abstracto, sino una decisión concreta tomada cada día en circunstancias que hacían mucho más fácil el odio. Las 7 prácticas que exploramos hoy no eran aberraciones, eran espejos. Cada una refleja algo de la condición humana que la modernidad ha intentado resolver con tecnología y que ésta solo resuelve superficialmente, dejando la capa más profunda intacta y cada vez más inquieta. Resolvimos el problema del humo con electricidad, pero seguimos buscando desesperadamente luz en lugares oscuros. Resolvimos el problema de la basura en la puerta con saneamiento, pero seguimos vertiendo desechos invisibles en el espacio mental colectivo de las redes sociales sin ningún sistema de tratamiento. Resolvimos el problema de la justicia con sistemas legales complejos, pero seguimos alimentando en nuestro interior ese impulso ancestral y visceral de que el dolor causado debe ser devuelto en igual medida. Nazaret, en tiempos de Jesús, está más presente en el siglo XXI de lo que cualquiera de nosotros quisiera admitir. Y quizás sea precisamente eso lo que hace que esta historia sea tan imposible de ignorar. No es una historia del pasado, es una historia sobre quiénes somos cuando nos despojamos de todo lo que la civilización nos ha impuesto: tecnología, comodidad, velocidad, abundancia, y nos quedamos solo con lo esencial, un ser humano que se enfrenta al mundo con miedo y esperanza a partes iguales, intentando encontrar el sentido suficiente para seguir adelante un día más. Así era en Nazaret en tiempos de Jesús. Así es ahora. Y mientras seamos humanos, siempre será así, independientemente de cuántas luces iluminen el camino. La carga emocional de esta historia no es una respuesta,
Es una pregunta que Nazaret, en tiempos de Jesús, plantó en el corazón de la civilización y que aún no ha sido respondida por completo. ¿Qué harías con tu única vida si la comodidad no fuera una opción, pero la grandeza aún fuera posible? Si este video cambió tu perspectiva del mundo de Jesús y de tu propio mundo, compártelo ahora con alguien que necesite verlo. Y comenta abajo, ¿cuál de estas 7 prácticas te impactó más? Porque tu respuesta revelará exactamente lo que más valoras en tu vida actual y quizás lo que estás desperdiciando sin darte cuenta. Suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el próximo video, donde exploraremos un mundo que la historia oficial jamás te contó.